Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Volvimos con historias al toque. Y esta vez quería traerles 5 frases, nuevamente 5 frases que usamos o que escuchamos, que alguien dijo alguna vez, pero tal vez no conocemos bien de dónde provienen. Empecemos por el principio. 1. Esto es un viva la pepa. Cuando nos referimos a festejar, gozar, que viva la joda, bueno, esa frase originalmente se refiere a los hechos sucedidos el 19 de marzo de 1812 en España, cuando se sancionó la Constitución Liberal en Cádiz, conocida como la Pepa. Se creía que el rey Fernando VII la aceptaría. Por eso decir "viva la Pepa" era el grito de batalla de los liberales y los anticlericales en esa época. Entre nosotros acá, lo usamos para referirnos a una situación sin arreglo, donde lo más conveniente es adaptarse. Esto es un "viva la Pepa". 2. Me están tomando para el churrete. Cuando se están burlando de nosotros, cuando no nos toman en serio. Es una frase muy coloquial y rioplatense, de comienzos del siglo pasado, pero que ya aparece desde hace mucho en el sainete. Viene de expresiones españolas como tomar a uno para la chacota o para la butifarra. Actualmente hay variantes como estoy para el cachetazo, donde la persona seguramente va a ser objeto de burla y se adelanta a los demás riéndose de sí mismo. Según la Real Academia Española, el churrete es la mancha que ensucia la cara, las manos y otra parte visible del cuerpo. De ahí la expresión, me están tomando para el churrete. 3. Ser un chusma. O sea, ir con cuentos, llevar chismes, rumores. El diccionario de la Real Academia Española, la RAE, explica que el término viene del genovés de Italia, chiusma, del cual procede del griego keleusma, y se refiere a un canto acompasado del remero jefe para dirigir el movimiento de los remos. Las personas que remaban eran llamados galeotes y el término se utilizaba para designar a los esclavos que estaban condenados a pasar su vida remando en las galeras, que eran esas embarcaciones antiguas impulsadas a remo. Con el tiempo, la aristocracia usó la palabra chiusma, que en el español de España pasó a convertirse en chusma, para referirse a personas sucias, esclavas y de clase baja. Después, mucho después, los españoles se encargaron de incrustar la palabra en la cultura lingüística de diferentes países de América Latina. Está bueno resaltar que la Real Academia Española, en Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay, dice que el vocablo se usa para hablar de un conjunto de indios que, viviendo en comunidad, no eran guerreros, o sea, mujeres, niños y ancianos considerados en conjunto. Fue así como una palabra europea pasó a usarse para hablar de un canto, a designar a los galeotes, y al final terminó convirtiéndose en un sustantivo para esa gente que lleva y trae, ser un chusma. 4. Sacar canas verdes. Si bien es cierto que el origen de la expresión sigue siendo incierto, se cree que tiene raíces coloniales. Bueno, en varios países como México, Uruguay, Argentina, Chile, Guatemala y Perú, esta frase se utiliza. En el año 2020, diversos científicos de la Universidad de Harvard investigaron la relación entre las emociones y las canas, descubriendo que el estrés se encargaba de activar los nervios relacionados con la respuesta de lucha o huida. Eso
daña las células madres que regeneran los pigmentos y afecta la coloración del cabello. Durante la época colonial, la gente solía atribuir las canas al estrés y a las preocupaciones. Pero no es posible que el cabello se vuelva literalmente verde. La idea era que el estrés podía afectar el color natural del cabello, volviéndolo gris o blanco. El componente de verdes es la frase posiblemente más exagerada y de humor, porque naturalmente las canas son blancas, o bueno, grises, pero blancas, en fin. Sin embargo, la relación entre el estrés y la aparición de canas ha sido durante muchos años objeto de estudio e investigación. Aunque no haya evidencia científica que respalde el color verde en las canas, esta frase se hizo carne en el lenguaje popular, utilizándose de forma común para expresar modestia, irritación o exasperación hacia alguien o algo. Sacar canas verdes. 5. Nombre de pila. Es común escuchar en algunas situaciones un poco más formales la pregunta ¿cuál es tu nombre de pila? Esta expresión se refiere a la denominación formal y legal con la que somos conocidos y figura en los documentos oficiales, como el Documento Nacional de Identidad, el DNI. ¿De dónde proviene? ¿Por qué se dice así? El término de pila hace referencia al nombre que recibió una persona en la pila bautismal. En otras palabras, el nombre que le pusieron a uno al bautizarlo. Tiempo atrás, la mayoría de las personas se conocían y llamaban entre sí por algún apodo, sobre todo familiar o de algún grupo de amigos al que pertenecía. Era frecuente que fueran a realizar un trámite y cuando se le preguntaba cómo se llamaban, contestaban diciendo el apodo, por lo que los funcionarios empezaron a reforzar esto de que dijesen el nombre de pila, es decir, el que figuraba en los documentos oficiales o que había recibido cuando lo bautizaron. Se hizo tan habitual solicitar el nombre real que la expresión de pila quedó asociada indefinidamente a nombre, cuando se hacía referencia a la identificación por la que era conocida cualquier persona. Esas fueron las 5 expresiones de esta semana. Los espero con más historias al toque.